más grande que tenemos como creyentes de exaltar y glorificar su nombre. Amén. Estoy muy agradecido con el Señor de poder adorarle, de poder orar juntos y continuar exaltando el nombre de nuestro Señor a través de su palabra. Amén. Qué emocionante. Han sido varias semanas que he estado fuera del púlpito y doy gracias a Dios por mis hermanos ancianos que han estado alimentando la iglesia y doy gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gracias a Dios por también varias actividades que pude realizar durante este tiempo que estuve fuera. Visité la iglesia en Bozeman y eso animó mucho mi corazón de ver lo que Dios está haciendo en los Estados Unidos, en Petra Bozeman. Reciente regresé de la isla y también estuve en Matagalpa. Ha sido de mucho ánimo, de mucha... como Dios también dando este tiempo para ver su gloria y su poder, no solo aquí en Managua, también muy agradecido de ver lo que pasó el jueves en el servicio de acción de gracias. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, amén. Saben, les quería contar esto, no pensaba hacerlo, pero quiero dar gloria a Dios y gracias a Dios también, porque en esta semana yo cumplo 6 años de ser pastor de esta iglesia, la semana pasada. Y ha sido una gran bendición para mí, de mucha enseñanza. Si Dios pudiera escribir cada cosa que he aprendido en el ministerio, cómo Dios me ha humillado a lo largo de estos 6 años, siendo pastor principal aquí en Petra, Managua, ha sido de mucha bendición. Y si tuviera el atrevimiento de resumir 6 años de mucha enseñanza, de mucha bendición, quizás escogería 2 palabras para hacerlo y sería confianza y descanso. Sí, por supuesto, confianza en el Señor y descanso en el Señor. Y quiero animarte a que quizás este aprendizaje a lo largo de estos 6 años, y aún sigo aprendiendo muchísimo, tú puedas extraer aprendizaje para ti, en qué áreas necesitas descansar en el Señor y en qué áreas necesitas confiar más en el Señor. Y hoy, esta mañana, iniciamos una nueva serie, una serie de Adviento que hemos titulado Bajo sus promesas. Y quiero que pienses en esto por un momento, pensando en el título de esta serie. Aún no les digo el título de la prédica. La serie habla sobre estar bajo las promesas del Señor. Y puede ser que hoy tú estés bajo otra cosa, bajo otra perspectiva, siguiendo otros anhelos, siguiendo otros sueños y no descansando en las promesas del Señor. Y cuando vivimos con ansiedad, como seres humanos, seres ansiosos, preocupados por todo, simplemente significa que no estamos descansando en las promesas de Dios. Por ahí viene la ansiedad, porque no hay seguridad, no hay descanso. Nuestro corazón se agita porque miramos hacia el futuro y miramos un futuro incierto. Miramos hacia el pasado y miramos todo lo que ha ocurrido. Y cuando pensamos en la situación de nuestro país y todo lo que ha estado ocurriendo, el COVID y todo lo que pasa, empieza a agarrar ansiedad del corazón y nace esa tendencia en nosotros de querer resolver en nuestra propia fuerza. Pero iniciamos esta temporada. De hecho, viene ya lo que todos nosotros conocemos, la celebración de la Navidad. Y aunque yo tengo una relación de amor y odio con esta temporada, déjeme explicarle esto. Odio lo que la cultura ha hecho con el hecho de pensar en el nacimiento de Cristo. Odio lo que la cultura evangélica ha convertido este tiempo. En lugar de enfocarse en las promesas de Dios, en lugar de descansar en lo que Dios está haciendo, nos enfocamos más en lo que no tenemos, ¿no? Y por eso la cultura comercial en nuestro país le saca ventaja a esto. Celebramos Viernes Negros y cosas así. De hecho, fuimos más atrevidos. Celebramos el mes negro. Todas las empresas empiezan a poner sus descuentos y todo eso, y empezamos nosotros a divagar en nuestros corazones porque tenemos necesidad de ciertas cosas, o queremos o anhelamos ciertas cosas, y pensamos que eso es lo que impera en este tiempo. Les decía que tengo una relación de amor y odio porque odio lo que la cultura ha hecho con el simple hecho de pensar en el nacimiento de Cristo Jesús. Pero amo la idea de poder dar gloria, gracias y alabanzas porque Cristo vino a la tierra, Dios hecho hombre, encarnado. Y como el Evangelio de Juan dice que hemos visto toda la gloria del Padre, la hemos visto en Jesucristo. Y por eso esta tendencia entre el rechazo hacia la cultura, es un mes donde las luces brillan, pero el brillo en nuestros corazones se apaga. Porque estamos pensando más en las cosas que anhelamos y queremos en lugar
de poner nuestra mirada y descanso en quién es el Señor. Sé que es una temporada de mucho dilema, polémica, porque muchos están a favor de celebrar la Navidad, muchos otros están en contra de celebrar la Navidad y tendrán argumentos unos que otros. Pero mi punto es, y sabemos que Jesús no nació en diciembre, pero mi punto es pensar en esto, pensar en la filosofía que maneja nuestro calendario, pensar en la cosmovisión que maneja nuestros eventos, pensar en la cosmovisión con la que nosotros vemos el día a día. ¿Qué significa eso en simples palabras? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si hemos de envolvernos en lo que comúnmente se celebra en este tiempo, el nacimiento de Jesucristo, ¿cómo hemos de involucrarnos en esto? ¿Pondremos nuestro corazón y atención en todas las luces, los colores, la algarabía, o pondremos nuestra atención en el regalo tan grande que hemos recibido a través de Jesucristo mismo? Entonces, déjame decírtelo de otra manera. Como cristiano, yo pienso que nuestro calendario, que nuestra liturgia, que nuestra celebración debe estar basado en el Evangelio, lo que implica que todo lo que hacemos tiene que ser visto por los lentes del Evangelio, ¿sí? Yo debo celebrar, si he de hacerlo, para la gloria de Dios, para honrar y exaltar su nombre. ¿Por qué haces entonces lo que haces? ¿Por qué celebras la Navidad? ¿Por qué invitas a tu familia a tu casa? ¿Por qué estás siguiendo una tradición de años, una tradición de hombres? ¿Por qué estás haciéndolo así? ¿Qué anima, qué alimenta tu corazón para hacerlo? ¿Por qué haces lo que haces? La palabra Adviento es una palabra latina que significa venida. Y el punto de celebrar Adviento como una anticipación del nacimiento de Cristo es que nosotros podamos refugiarnos en las promesas de Dios. Y le doy gracias a Dios que hoy están los niños aquí, porque les hemos enseñado quizás a nuestros hijos desde muy pequeño a que se porten bien, para que al final de la temporada, al final de nuestro calendario, decirles: si te portas bien tienes derecho a un regalo. Y estamos formando pequeños niños morales de que si se portan bien van a tener consecuencias o van a tener regalos. Pero estamos apelando a su moralidad y no apelando a que ellos puedan reconocer de que necesitan a Cristo. Hemos quitado el enfoque de poner nuestra mirada en el Señor, y el hecho de presentar o tener una serie de Adviento es reventar esa burbujita que nos ha puesto a nosotros en el centro de la celebración y poner a Cristo en el centro de la celebración. Adviento, entonces, les decía, es una palabra latina que significa venir, venida. Y como creyente, tú vives entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, y miras hacia atrás, hacia la primera venida de Cristo, y miras la multitud de gracia desbordada en Cristo, en su nacimiento, en su vida, en su obra, en su muerte y su resurrección. Y como creyentes esperamos y miramos su segunda venida, su segundo advenimiento, miramos con esperanza, porque aquel que vino la primera vez hizo promesas que cumplirá. Adviento nos ayuda a tener presente que esta época no se trata sobre nosotros, no se trata sobre los descuentos, no se trata sobre las luces, no se trata sobre si el árbol o no el árbol, no se trata sobre la comida o el banquete que puedas hacer. Se trata de humillar nuestros corazones, de poner nuestra mirada en quién es Él. Como cristianos vivimos entre estos dos advientos, su primera venida y su segunda venida. Y antes de continuar, quiero invitarte a ir a Isaías capítulo 7. Y no existen textos navideños, porque ya dice la gente: bueno, ya viene la temporada en que en las iglesias se predican textos navideños. No existe tal cosa. Son textos que hablan de la encarnación de Cristo, ¿sí? Que nos ayudan a hacer esa relación con su nacimiento. Sí, amén. Y antes de poder leerlo, quiero pedirte si puedes orar por mí. Y yo voy a orar por ti. Y la oración va a ser que podamos entender. Tú oras por mí para que yo pueda predicar con pasión la verdad del Evangelio. Y yo oraré por ti para que tú puedas aplicar esta verdad a tu propia vida. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos
tan grata bondad y misericordia que has tenido con nosotros, pecadores. Señor, mira qué hermoso grupo de gente, Señor. Un mundo cada uno de ellos, Señor. Una lucha, Señor, en cada uno de sus corazones, Señor, y mente. Muchos quizás hoy están aquí, Señor, luchando en sus corazones, Señor, por entender tu verdad, Señor. Quizás muchos están sentados ahí rechazando tu verdad, Señor. Pero oro, Señor, por ellos para que puedan ser ablandados por tu palabra, tu evangelio, Señor. Estoy convencido, Señor, que ninguna de mis palabras podrá ablandar el corazón de un hombre, a una mujer o un niño aquí, Señor. Pero estoy convencido, Señor, que tu palabra, Señor, expuesta, Señor, a nuestros corazones, Señor, traerá libertad según tus propósitos. Señor, tu palabra nos enseña que tu misma palabra no regresa, Señor, a ti vacía. Y apelo a eso, Señor. Señor, apelo y me aferro a esta promesa, Señor, que tú eres quien construye la iglesia, Señor. Confío, Señor, en que tú lo estás haciendo, Señor. Aún en mis debilidades, Señor, en mis carencias, Señor, tú estás construyendo tu iglesia. Y agradezco, Señor, el privilegio tan grande, no merecido, Señor, de estar frente, Señor, a tu iglesia. Tengo pavor, Señor, de hablar en mi propia carne, en mi naturaleza, Señor, porque es tu pueblo, es tu novia, comprada con sangre, son tus hijos, son mis hermanos. Y el peligro, Señor, tan grande aquí, Señor, es que robarte la gloria y la honra a ti, Señor. No permita, Señor, que eso ocurra esta mañana. Pero oro, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en el corazón de los creyentes aquí, por el remanente, Señor, aquí presente, Señor, que no se ha rendido a ti, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones y no tengan argumento ante un Dios santo, glorioso y perfecto. Y podamos todos, Señor, venir a ti confiando en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y en tu nombre oramos. Amén y amén. Isaías capítulo 7, versículo 14. Es un texto muy corto. Voy a leérselos. Dice así, estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel. Reconocemos este texto, ¿no? Porque cuando leemos el Evangelio de Mateo, encontramos que el evangelista Mateo hace esta referencia. Y él dice en Mateo capítulo 1, 22 y 23, que se cumplió, dice, lo predicho, lo profetizado por el profeta Isaías. Y él dice y menciona el texto, he aquí que Dios mismo dará la señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Y solemos usar estos textos en esta temporada para hablar acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Pero yo les preguntaba anteriormente, ¿por qué haces lo que haces? Generalmente en estas fechas miramos mucho color, ¿no? Es muy colorida nuestra ciudad, nuestra capital. De por sí siempre ha sido colorida, ¿no? Pero la Navidad es mucho más colorida, ¿no? Hay luces por todos lados. ¿Ya vieron las rotondas? No voy a hablar si están bonitas o no están tan bonitas, pero ya vemos el color, ya escuchamos en los vecindarios las canciones típicas de la Navidad, ¿no? Ya escuchamos por todos lados la gente diciendo, hasta tenemos un tipo de frase para recordarnos a nosotros mismos que ya la temporada está cambiando. Ya se sienten esos aires navideños, ¿no? Solemos decir esas cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos culturizando todo esto, ¿no? Ya la gente es como más amable. Tiene que ver quizás porque el clima es más fresco, ¿no? La gente anda más amable, más tranquila. Así, ¿cómo no? Pase usted adelante, le abren la puerta a la gente y dice, wow, el espíritu navideño está apoderándose en mi ciudad. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué hicieron con los nicaragüenses que no le dan lugar a las ancianas para cruzar las calles? No. Pero decimos, es que el espíritu ha invadido la ciudad, ¿no? Y aunque es una semana, un mes de bastante algarabía, toda la gente anda emocionada. Muchas veces está emocionada, ¿por qué? Porque tiene vacaciones, es el fin de año, decir, qué divertido, qué rico poder descansar. Están los aguinaldos por ahí flotando, decir, ahora sí ya tengo seguro lo que voy a hacer con el aguinaldo y todas esas cosas. Nos entusiasma el hecho de la fiesta, nos entusiasma el hecho de reunir la familia. Y para muchos es un momento de mucha celebración, de mucha alegría. Quizás entre los niños piensan, ya viene Navidad, ya vienen los regalos, ¿no?
y empezamos así a centrarnos en las cosas superficiales y externas y nos olvidamos del corazón. Temporadas como esta, que son muy eufóricas, sirven para adormecer el corazón. Porque terminamos diciendo, bueno, es una temporada de vacaciones, una temporada de Navidad, voy a relajarme, voy a olvidarme de la iglesia, voy a olvidarme del Señor. Y aunque tenemos un espíritu festivo, la mayoría o generalmente se tiene, se nos olvida poner atención a las cosas que necesitamos poner atención. Para muchos quizás es una época muy triste, porque aunque hemos reunido a la familia a celebrar el nacimiento de Cristo, mucha de esa familia ha perecido, ha muerto, se ha ido, están en el exilio quizás. Y empezamos a extrañar la familia, ¿no? Hay muchos que han puesto su esperanza quizás en esta temporada como un escape, ¿no?, de la realidad. Hay un cierto sentido de desesperanza y desconsuelo y por muchas cosas más. Y me llamó la atención que esta semana leí un medio de comunicación y exponía una gran fila en inmigración y le hizo como una pequeña consulta a la gente porque estaba ahí. Se los voy a leer. Y decía algo así, una persona de 40 años, aquí no se puede trabajar, todo está muy caro, me voy a Estados Unidos con un grupo de personas, no me llevo a mi familia ya que es un riesgo hacerlo. Otra persona decía, una mujer de 32 años, no hay nada que hacer y ya dentro de unos años va a ser peor la situación en el país. Por eso estoy buscando renovar, me imagino, su pasaporte e irme con mi esposo y mi hija de 5 años. Otra persona de 60 años, una mujer, decía, la gente se está yendo por todo esto del clima político. Quien puede llevarse a sus hijos, se los lleva. Y quien tiene la posibilidad de irse, que se vaya. Entonces, lo que vemos en común en este pequeño grupo de personas que están afuera de un ente, de una organización del Estado, solicitando su pasaporte, tienen en mente que un clima muy inestable, ¿no? Aún el color, la algarabía y los villancicos navideños no pudieron calmar el corazón de estas personas. Porque lo que ellos ven es una crisis aún mayor. Y quizás tú estás aquí hoy así. Y el peligro de no ser ciego a la realidad. No estoy diciendo eso. Pero el peligro de ver la realidad tan difícil es querer hacer ¿qué? Buscar en nuestra propia fuerza la solución a esto. O cegarnos o entumecernos a la realidad porque no podemos enfrentarlas, o buscar cómo enfrentar la realidad bajo nuestras propias fuerzas. Déjame preguntarte a ti, entonces, ¿qué esperas de esta época? ¿Qué esperas de esta época? ¿Cuál es la esperanza para este tiempo? ¿Cuál es tu esperanza para este tiempo? ¿A qué te aferras durante esta celebración? Yo creo que lo que necesitamos como creyentes es sabiduría de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios, pero urgentemente necesitamos confiar y descansar en sus promesas. Ahora vamos a abordar el texto, Isaías 7:14, pero vamos a entenderlo en su contexto, ¿sí? ¿Me acompañas? Vamos a estar entonces en Isaías 7:1. Pero antes de leer, quiero hacerte una última pregunta durante este momento. Si tuvieras todos los recursos necesarios para tener una temporada perfecta, una celebración perfecta, ¿qué es lo que convertiría esta celebración en una noche mágica, en una noche idílica, una noche de mucha ilusión, una noche perfecta? ¿Tener regalos para toda tu familia? ¿Tener para estrenar para ti, para tus hijos, tu esposa? ¿Tener para viajes, para tus vacaciones? ¿Tener para hacer una gran celebración, tener un gran banquete? ¿Tener para pólvora? Ustedes saben, sin pólvora no hay Navidad aquí. ¿Qué le hace falta a tu celebración perfecta? Todos tus amigos, la celebración en San Juan del Sur. ¿Dónde? ¿Qué le hace falta? Piensa por eso por un momento, porque quizás eso que nos hace falta solo está diciéndonos el vacío o refleja simplemente lo insatisfechos que estamos.
lo insatisfechos que podemos estar hoy. Y si es así, entonces hemos perdido la dirección de este enfoque, de la dirección de poner nuestro enfoque en Cristo solamente durante este tiempo. Veamos entonces Isaías capítulo 7. Vamos a ir desde el verso 1 en adelante para entender este texto y qué es tan importante para nosotros, que Dios está con nosotros. 7:1 dice: aconteció que en los días de Acaz, ese es el rey, hijo de Jotam, hijo de Usías. Si tú lees el capítulo 6, te das cuenta que Usías ya ha muerto, rey de Judá. Dice: subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. ¿Ok? Entonces, lo que el contexto nos está diciendo es que hay una situación en el reino de Judá. Aquí hay 3 reinos hasta este momento mezclados. Acaz es el rey de Judá, el reino del sur. El rey Resín es el rey de Siria. Y Peca es el rey del reino del norte. Lo que nos dice en el contexto, ustedes pueden también leer 2 de Reyes capítulo 16, es que estos 2 reyes que están al norte de la ciudad de Judá o Jerusalén se han unido para poder tomar posición del reino del sur. Y el texto nos dice que ellos se han levantado en contra de Acaz. Dice que han venido para combatir contra ella, pero aún no pudieron tomarla. Versículo 2. Cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Déjame te doy más contexto. Acaz, dice 2 de Reyes capítulo 16, no fue un rey que agradó a Dios. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Desafortunadamente y trágicamente para este contexto, para el pueblo de Dios en Judá, este rey fue un monarca malo, débil y vacilante, y llevó a su pueblo a la idolatría, al punto de dedicar sus hijos como sacrificio a los ídolos. Un rey de Dios haciendo esto, ¿no? Eso nos dice 2 de Reyes capítulo 16. Ahora dice que viene el ejército, vienen 2 potencias que están hacia el norte y vienen en contra del rey de Judá. Y dice el texto que tanto el pueblo como el rey temblaron sus corazones. Eso está diciendo que ellos tienen pavor, tienen miedo, tienen ansiedad, están preocupados. Esto parece ser una situación propicia, ¿no lo crees? Para descansar y confiar en el Señor. ¿Sí? Eso es una gran oportunidad que tenemos cuando vienen las crisis a nuestra vida, cuando la angustia viene, cuando el temor viene, cuando el miedo viene, nos lleva a una encrucijada, y la encrucijada en la que nos encontramos es: confío, descanso en el Señor, o no confío en el Señor y no descanso en el Señor y busco una alternativa. Pero esto es muy importante que lo entiendas, porque aquí empieza una comparación entre quién es Dios. ¿Quién es Dios para mí? Porque si yo tengo una tercera opción, yo entonces no estoy conociendo a Dios como realmente es. Porque el hecho de conocer a Dios me ayuda a descansar y confiar en Él. Entonces viene la aflicción, viene la angustia, viene el miedo. Sus corazones están atribulados y es propicio. ¿Para qué? Para postrarnos ante Dios. Y lo que nos enseña este texto, nos enseña la naturaleza humana. Lo que nosotros hacemos es temer y correr, buscar alternativas, pero no refugiarnos en el Señor. Y esta puede ser quizás esa sensación agridulce que tenemos en este tiempo, porque estamos buscando refugiarnos en algo más en lugar de confiar solamente en quién es Él. Vamos a ver un mapa para que miremos. Entonces, si tienen el siguiente, por favor. No sé si se logra ver con claridad, pero Siria, que no tiene que ser confundido con Asiria, se está aliando con Israel, el reino del norte, para ir y atacar a Judá. Como les digo, sus corazones están angustiados. Pero esta es una de esas encrucijadas en las que Dios nos pone para probar nuestros corazones si estamos confiando o no estamos confiando en el Señor.
en el verso 3, y me encanta porque Dios responde, ¿no? No hay ninguna solicitud de ayuda hacia Dios, pero Dios es misericordioso y pronto para auxiliar a sus hijos. Manda, dice el profeta, versículo 3, entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jabud, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Y dile, cuídate y ten calma. Escuchen esto es fascinante. Porque Dios manda su ayuda, manda su socorro. El hecho que hay una mención específica de un lugar específico, que de hecho solo ocurre una vez más en Isaías, nos dice, o de hecho el autor, que es Isaías, está tratando de llevarnos a hacer una comparación. ¿Qué está ocurriendo aquí? Acaz no está confiando en el Señor. La segunda vez que aparece esta misma frase, en esta misma ubicación, que Dios envía a su profeta, se encuentra en Isaías 36:2, pero el contexto es distinto. Ezequías pone su confianza y su mirada en el Señor. Isaías intencionalmente nos está diciendo, o tú confías en el Señor o no confías en el Señor. Acaz no escuchó la voz de Dios. Ezequías escuchó la voz de Dios. Acaz no quiso confiar en el Señor. Ezequías confió en el Señor. Eso es lo fascinante de los escritores, que dejan estos detalles para nosotros poner y evaluar cómo estoy siendo hoy en mi vida cristiana. ¿Estoy confiando en el Señor, descansando en el Señor, o estoy confiando en algo más? Ahora hay un detalle adicional. El nombre de su hijo. Dios le dice específicamente a Isaías, toma a tu hijo. Su nombre es Sear-Jashub, que su significado en hebreo es el remanente volverá. Ahora piensa en las implicaciones de este nombre. El rey está angustiado, está pensando en su mejor estrategia. Está pensando en qué hago ante estos dos reinos que vienen con sus ejércitos contra mí. Isaías se presenta ante el rey y le presenta a mí, este es mi hijo, Sear-Jashub, que por supuesto el rey Acaz entendía el idioma, y lo que él escuchó, el remanente volverá. Solo piensa en la implicación. Muchas veces la respuesta de Dios a la crisis no es lo que nosotros esperamos, pero es lo que nosotros necesitamos. Él está diciendo, en pocas palabras, por medio del profeta, permite que esto que está ocurriendo continúe. Descansa en mí, confía en mí, el remanente volverá. El remanente volverá. Le está diciendo, ¿sabes qué? Van a ir al exilio. Porque no han cuidado mi pacto, porque han desobedecido mi ley. Van a ir al exilio como consecuencia de su pecado. Pero ¿sabes qué? El remanente que permanezca fiel, que confíe y ponga su esperanza en mí, volverá. Eso es una invitación de Dios a confiar en Él. Muchas veces entonces la respuesta que nosotros esperamos de Dios a nuestras crisis no es lo que nosotros queremos, pero siempre será lo que tú y yo necesitamos. Entonces el nombre indica que ellos irán al exilio, pero también le afirma de que ellos volverán. Ese nombre, escuchar ese nombre, tuvo que haber causado un shock en el corazón de Acaz, porque está siendo otra vez empujado a confiar en el Señor. El nombre está diciéndole, aférrate al Señor, confía en el Señor, descansa en el Señor. Mira que sus planes son perfectos, Él es soberano, Él es todopoderoso. Descansa en el Señor, confía en el Señor. Este nombre está diciéndole al rey, simplemente humíllate ante el gran poder de Dios, descansa ante el gran poder de Dios, arrepiéntanse, vuelvan al Señor, confíen en sus promesas. Vemos que Dios dice, confíen en mí. El verso 4 le dice claramente, Isaías diciéndole a Acaz, cuídate, cálmate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones. Está calmando el corazón del rey ansioso. Le está diciendo, ten confianza en mí.
Por supuesto, es un momento intencional de Dios para el rey Acaz, para exponer su corazón. Dios está diciéndole que tiene que confiar y debe confiar en Él. Ahora, pongámonos por un momento en la situación de Acaz. Tú miras venir a 2 ejércitos en contra de tu ciudad, de tu nación. ¿Qué harías tú? Claramente Acaz está preparándose para la guerra. Quizás está poniendo todos sus esfuerzos en sus soldados, pensando en una estrategia, en cómo salir de esta situación. Está buscando sus mejores aliados. Está haciendo una evaluación de lo que tiene y lo que no tiene. Y Isaías viene y le dice, ¿sabes qué? Confía en el Señor. ¿Y qué está pasando aquí en el corazón de Acaz? Él está tratando de resolver ante una situación tan grave como esta. Está tratando de tomar fuerzas, está tratando de encontrar aliados, y eso nos dice también 2 de Reyes 16, que él mandó un mensajero al rey de Asiria para que le ayude con esta situación. Cuando piensas en esto, porque Dios usa a Asiria después para castigar a Asiria y disciplinar a su pueblo. Pensaba en esto por un momento y decía, al final Dios usó a Asiria. Pero nuestra tendencia es querer resolver en nuestra propia fuerza, en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y eso quizás nos pasa en estos tiempos, en estas temporadas, ¿no? De que queremos resolver a nuestra manera, de nuestra forma, con nuestros propios recursos. No dejamos a Dios ser Dios y no dejamos que Dios nos guíe por el camino que necesitamos ir. ¿Qué harías en los mismos zapatos, en la misma condición de Acaz? Siempre va a ser una tentación resolver en nuestras propias fuerzas. Siempre va a ser una tentación tomar la situación y querer resolver en nuestra propia fuerza. Siempre queremos correr bajo nuestros propios términos en lugar de tomar coraje y caminar por fe y descansar en el Señor. ¿Sí? Por eso la primera opción siempre cuando vienen las crisis es salir del país. O sea, no estoy en desacuerdo con esto. Simplemente piensen por qué somos rápidos a querer irnos. Porque es la solución que vemos más viable, ¿no? Quizás evaluamos muchas cosas. Es dejar la familia, empezar de cero. Pero ¿por qué siempre es más viable cargar todo ese dolor en lugar de esforzarnos? Porque siempre estamos planeando nuestros propios planes, o estamos haciendo nuestros planes en base a nuestra propia fuerza y no en base a confiar y descansar en el Señor. Verso 4 y 6 al 6 dice así. Versículo 5, perdón. Dios ya le dijo en el verso 4 que no prosperará el plan de estos reyes, porque harán, versículo 5, ha tramado mal contra ti junto con Efraín y el hijo de Remalías, y han dicho, subamos contra Judá, aterroricémosla, y hagamos una brecha en sus murallas, y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabeel. Entonces, esto es muy interesante, parece no decirnos mucho, pero si Acaz fuera un rey comprometido con la ley, comprometido con los preceptos de Dios, si supiera quién es Dios y la promesa que Dios había hecho, él hubiera dudado de este plan. ¿Qué lleva este plan? Dice que el plan es que cuando tomen la ciudad de Judá, van a poner un rey sobre Judá. Con esa información debe ser suficiente para nosotros para entender que este plan no va a progresar. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que en 2 de Samuel, capítulo 7, todo el capítulo, de que quién tomaría el lugar de honor en el trono, la descendencia de quién, de David. Entonces, la mala información del quién es Dios siempre nos va a llevar a tener más temor y miedos ante cualquier tipo de adversidad. Solo escuchar el plan del adversario, del enemigo, hubiera sido suficiente ánimo y estímulo para descansar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que la simiente del rey David tomaría posición de honor sobre ese trono. ¿Lo ves?
Eso sigue ocurriendo en este tiempo. Porque escuchamos la mentira del mundo y pensamos, Dios nos ha olvidado. El trono de David será establecido para siempre, dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Muchos de nuestros pasos en nuestra vida cristiana son debido a la mala información que tenemos del carácter de Dios. No lo hacemos por fe. Justificamos nuestros pasos de fe diciendo, yo pensé que esto es lo que Dios quería. Pero lo que está pasando en nuestro interior es que desconocemos las promesas de Dios, desconocemos la palabra de Dios y entonces damos pasos a las ciegas. Versículos 7 y 8, entonces Isaías le dice a Acaz, por tanto así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. Qué impresionante, ¿no? Lo incrédulo que podemos llegar a ser. Está reafirmando su pacto, está reafirmando su protección, está diciendo no temas, no te preocupes, estos tizones no prevalecerán en contra de ti. Le dice después claramente no prevalecerá ni se cumplirá. ¿Qué le está diciendo el profeta de Dios a Acaz y a nosotros? Necesitan creer, necesitan confiar, necesitan descansar en quién es Dios. Eso no cambia. Después de tantos años, cuando fue dicho esto al rey Acaz, no cambia para nosotros hoy, porque tú también necesitas creer y confiar en quién es Dios. Tú también necesitas confiar en sus promesas y descansar en las promesas de un Dios santo, todopoderoso y soberano. Isaías le comunica a Acaz que los planes de sus enemigos no prevalecerán, no pasarán, pero que él necesita creer. Me encanta el uso que hace Isaías con las cabezas. Si ustedes leen eso, el versículo 8, porque las cabezas de Arán es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. Es diría yo, una sutil declaración de de Génesis 3:15. ¿Recuerdan otro lugar en la Biblia? Ya se los dije, pero ¿recuerdan otro lugar en la Biblia donde las cabezas son aplastadas? Génesis 3:15. Y él dice, este juego de palabras, este uso de palabras, de decir que las cabezas de estos reyes serán aplastados, tiene que regresarnos ¿a dónde? A las promesas del Señor. Entonces por eso es tan importante, ¿tú estás bajo las promesas de Dios o no estás bajo las promesas de Dios? O caminas con confianza en el Señor, no en ti mismo, pero confiando en lo que Él ha dicho, descansando en Él, o no caminas así. Es blanco y negro, o caminas confiando en el Señor o no caminas confiando en el Señor. Las cabezas serían aplastadas. Una de las razones por las que no confiamos en el Señor es porque no estamos aferrados a las promesas del Señor. No las creemos, no confiamos en ellas. ¿Qué piensas que en este punto está pasando en la mente de Acaz? ¿Qué está pasando en su mente? Es muy probable que está confundido, ¿no? Es muy probable que tenga dudas. Es muy probable que esté bajo mucha tentación. Entre confiar y no confiar en el Señor. Entre poner su estrategia en lo que puede ver y en lo que no ve. Lo que el texto nos dice por medio de 2 de Reyes 16 es que Acaz creyó más en lo que podía ver. Porque él hizo una alianza con el rey de Asiria, un hombre pagano, que trajo consecuencias graves, y eso es Isaías capítulo 8, a su pueblo. Pero entonces el punto aquí es, ¿cuál es la tentación que está atormentando el corazón de Acaz? Piénsalo por un momento, porque es muy importante para tu vida práctica. ¿Cuál es la tentación aquí? Está escuchando al profeta decirle, confía en el Señor, descansa en el Señor. Dios está diciendo que los planes del malvado no prevalecerán. Él está llamándonos a confiar en Él, que recuerda sus promesas, recuerda que es un Dios de pacto, recuerda cuánto nos ama el Señor. Pero acá pudo haberle dicho a Isaías, ¿sabes qué? Tu mentalidad divina es demasiado elevada para mí. Necesitamos algo más práctico. Isaías, estoy emocionado por lo que estás diciendo, pero necesitamos cosas más prácticas. Entonces pienso que lo que enfrentó Acaz o lo que
acá fue tentado fue por la realidad, la lógica y lo práctico. ¿Cuál es la realidad de Acaz? Está viniendo dos ejércitos en contra de mí. Esa era su realidad. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué necesito? Un ejército más grande. ¿Y qué fue lo práctico? Aliarse con alguien más en lugar de aliarse con Dios. ¿Estás viendo eso en tu vida? Porque solemos hacer exactamente lo mismo. Nos enfrentamos a una realidad. Empezamos a hacer evaluaciones lógicas. ¿Qué necesito hacer según esta realidad? Y nos vamos, después de hacer esa evaluación, ese balance entre la realidad y lo lógico, nos vamos por lo que es más práctico, según la evaluación que hicimos entre la realidad y lo lógico. Acaz dijo, yo entiendo y comprendo el llamado de Isaías, pero no puedo confiar. ¿Por qué? Porque me estoy enfrentando a un problema real. Lo que necesito son soluciones reales. Eso es lo que hace nuestra ceguera. ¿Qué más real que confiar en Dios? Acá le está diciendo a Isaías, yo necesito caballos de guerra, carros de guerra, necesito guerreros. Si no tienes eso, no me funciona. Y Dios le estaba diciendo solamente, confía y descansa en mí. Versículo 10, el Señor habló de nuevo a Acaz, pide para ti una señal. Esto es misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué Dios va a pedirnos una señal a nosotros? Esto debe enseñarte no solo la misericordia tan grande de Dios, pero la dureza tan grande de Acaz. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? Que Dios dice, ok, pide una prueba tan trascendental que en los evangelios se toma como referencia y cumplimiento en Cristo Jesús. Él le dice, hazme una prueba, pruébame, Acaz, pruébame, confía en mí, descansa en mí. El Señor le habla de nuevo a Acaz y le pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. ¿Qué harías tú en ese momento que Dios dice, pruébame? No sé cuál habría sido el pensamiento de Acaz con un corazón correcto. ¿Qué tipo de pensamiento pudo haber dicho? ¿Qué tipo de prueba pudo haber pedido? Pero él dijo al Señor, versículo 12, pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Podemos decir, wow, qué impresionante Acaz, ¿no? Está teniendo un corazón muy humilde, está teniendo un corazón muy sincero y piadoso, pero realmente era un corazón lleno de orgullo y desprecio al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque a este punto Acaz ya se había relacionado y ya se había comprometido con el rey de Asiria. Eso no es piedad. ¿Notas eso en nosotros como creyentes cuando Dios nos pide dar un paso de fe? Y le decimos, Señor, voy a hacer esto a mi manera. Y pensamos que eso es piedad, y pensamos que eso es devoción, y pensamos que eso es obediencia, pero simplemente es orgullo y rechazo a un Dios santo. Acaz no quería apoyarse en el Señor, porque para él era como apoyarse en el viento. Prefiere apoyarse en un rey pagano porque él puede ver la solución. Él puede ver el número de ejército o el número de soldados que tiene este rey pagano, en lugar de simplemente ver al Señor por quien es Él. Esa será siempre una tentación para nosotros. En lugar de confiar y ver al Señor, queremos ver la solución en nuestros términos. Pero esto es sorprendente porque en su misericordia Dios responde ante la negativa de Acaz, ante el orgullo, ante la soberbia, ante el rechazo de escuchar a Dios. Dios responde. Dios le dice en el verso 13, sus corazones están endurecidos. Oigan, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres? Que también cansarán a mi Dios. Versículo 14, y aquí entra el texto. Dios mismo dará una señal. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Piensa en el contexto. Cuando Acaz escucha esto,
Por supuesto, su corazón se desvió y buscó y prefirió aliarse con los ídolos. Pero escucha esto. Él está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. El Señor mismo le dice, yo estoy contigo. Y eso debería ser suficiente para Acaz. Y eso debería ser suficiente para el pueblo. Y eso debe ser suficiente para ti y debe ser suficiente para mí. No sé cómo enfrentas el día a día, pero esto es suficiente para nosotros decir, Dios está con nosotros. Entonces, número 1, confía en el Señor. Él está con nosotros. Esto debería ser de ánimo y estímulo a tu vida espiritual, porque Dios está con nosotros. Darnos ánimo y descanso, que Dios está con nosotros, pero por supuesto esto no dará ánimo y descanso, porque si tú no conoces a ese Dios, ¿a qué te aferras? ¿En qué descansas? ¿En qué confías? 700 años después de esta profecía se cumple en Mateo 1, 22 y 23, y el evangelista dice, se cumpla lo que fue predicho o profetizado por el profeta Isaías. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. La misma promesa en Isaías 7:14 es amplificada en los siguientes 2 capítulos. No tengo el tiempo para explicar en cada detalle, pero vamos a ir a Isaías capítulo 9 y versículo 6. Porque el punto de Isaías aquí es decir, confíen en las promesas de Dios, confíen en las promesas del Señor. La misma promesa de 7:14 está amplificada en el 9:6. Isaías nos dice que nacerá un niño y ese niño es la señal de que Dios está con nosotros. Pero también nos dice mucho más acerca de ese niño, su carácter, que él dice estos son los nombres de este niño que tienen que ser tomados como promesas para la vida del creyente. No solamente son títulos, y aquí creo que hacemos un error de simplemente pensar en títulos, pero piensen esto como una promesa para nuestro diario vivir. Pensando entonces en el contexto en el que se encontraba Acaz. Ante una situación tan difícil, 2 reinos se han unido para pelear contra él. ¿En qué situación te encuentras hoy? En la que estás luchando, en la que necesitas consejo, en la que necesitas ayuda. Puedes que estés en un dilema similar. Quizás estás en un dilema entre escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de la cultura, o escuchar la voz temerosa de tu corazón. Quizás estés tentado hoy a actuar en tu propia fuerza. Quizás estés tentado hoy a buscar alianzas que no glorifican ni exaltan el nombre de Dios. Pero Dios te dice en esta situación, yo soy suficiente, yo estoy contigo. Y si estoy contigo, ¿quién contra ti? Dice el Señor. Quizás estás en una situación en la que no quieres esperar. Piensa en esto, tanto como Acaz. El pueblo en ese tiempo, tú y yo necesitamos escuchar la voz del consejero admirable. Tú y yo necesitamos descansar en el Dios fuerte. Tú y yo necesitamos al Padre eterno y disfrutar de la paz que solo Él nos puede dar. Por eso digo, Isaías 9:6 es una amplificación de Isaías 7:4. Mira lo que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposa sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Si me preguntas, ¿cómo Dios está con nosotros, pastor? Isaías 9:6 te responde, Dios promete ser un consejero admirable. Dios promete ser un Dios fuerte. No es solo su nombre, es quien es Él. Si no conoces a Dios, entonces irás tras otros consejeros. Si no confías en Dios, tendrás temor ante las tentaciones, tendrás dudas ante las crisis, porque no has confiado en el Dios todopoderoso, en el Dios fuerte. Dudarás de las promesas de Dios porque crees que Dios no es capaz de cumplirlas. No has entendido el término, Dios es fuerte y poderoso. El Padre eterno, amoroso, cuidadoso, vigilante, proveedor y príncipe de paz.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que más quieres hoy? ¿Y qué es lo que más necesitas? Tú y yo necesitamos al admirable consejero. ¿A dónde o en quién buscas consejo hoy? ¿Quién más podrá aconsejarte? ¿Necesitas sabiduría ante la necesidad que enfrentas? Cristo es el consejero admirable. Job 12:13 dice: con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. ¿A dónde estás corriendo hoy para buscar consejo? Es un consejo admirable, maravilloso, sorprendente, que provoca esa sensación de asombro. Significa que ese consejero nos puede asesorar en cualquier sea la situación que enfrentemos. Nos aconseja, nos orienta. El término en hebreo es extenso, tanto de planificación y de diseño. Dime qué plan de Dios saldría mal. Dime qué consejo el Señor fallaría en sus palabras. ¿Por qué entonces corremos como gallinas sin cabezas? ¿Por qué siempre estamos tras el viento? No estamos escuchando al consejero admirable. Dios con nosotros a través de su palabra, su consejo. Él es el Dios fuerte, el Gibor. Dios es un guerrero. Dios es el más grande. Dios es el todopoderoso. ¿Qué promesa de un Dios todopoderoso? ¿Qué promesa de un Dios todopoderoso no será Él capaz de cumplir? ¿Qué promesa será que Él no pueda decir? Que Él diga un día, ¿sabes qué? Prometí algo que no puedo hacer. No hemos entendido que Él es el Gibor, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte. El término es un término de guerra. Él está listo para defender y proteger. El Dios fuerte. Y cuando pienso en esto, pienso en Romanos 8:31, que dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:38. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo más alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el Dios fuerte. Nuestros problemas de inseguridad, ansiedad, preocupaciones, miedo, no es un problema de recursos. Es un problema de confianza. No confiamos en el Señor. No es un problema político, no es un problema de estabilidad de la nación, es un problema del corazón. Tú y yo no confiamos en el Señor. Por eso son las preocupaciones, ¿no? Nos afligen las preocupaciones. Peleamos con las cosas futuras porque obviamente no tenemos el control sobre ellas. Pero cuando tú confías y descansas en quién, dice el texto, porque un niño nos ha sido dado, un niño nos ha dado y la soberanía reposa sobre sus hombros. ¿Qué se escapará de la mano de un Dios soberano? Dime tú, hermano ansioso, preocupado por todo, ¿qué se escapa de la mano de un Dios soberano? ¿Acaso no podemos ir confiadamente al trono de gracia y recibir su consejo? ¿Acaso no podemos confiar en medio de la tribulación que Él es Dios todopoderoso, que Él es un Padre eterno, una sola palabra en el original, Aviab, que significa el Padre de la eternidad, que significa simplemente que Él es un Dios cuidadoso, que protege y cuida a los suyos, que siente afecto, compasión, amor profunda, es amoroso, es tierno, es compasivo, es instructor, es todo conocimiento, es proveedor, es aquel que eternamente es un padre para su pueblo, que guarda a su pueblo y que suministra necesidades a su pueblo. Dios está con nosotros. ¿Notas que la mayoría de nuestras preocupaciones tienen que ver con eso, con sustento? Pero Dios es el Padre que nos sustenta. Cristo es ese Padre amoroso. Yo soy el buen pastor. De hecho, esa sería una palabra similar a decir, yo soy el Padre de la eternidad. Yo soy el buen pastor, el que cuida y alimenta nuestros corazones.
con cuánta ternura nos ha amado Cristo, ¿por qué entonces tenemos tanto temor? Salmo 103:13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que temen. El príncipe de paz. ¿Había paz en el corazón de Acaz? No había paz en el corazón de Acaz. ¿Hay paz en tu corazón hoy? Solo Cristo puede darte paz. Dos términos: Shar Shalom, el príncipe, el representante. ¿De quién? Del Padre. Cristo mismo es el único que puede darte paz. Jesús es el único que traerá paz. En su nacimiento dijo: la paz sea a ustedes. Y en su muerte nos dio paz. En Romanos 5:1, por medio de la sangre de Cristo tenemos paz con Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo enfrentar esta Navidad, este tiempo? Necesitas al consejero admirable. Dios con nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su consejo admirable. El Dios fuerte que nos cuida y nos protege, que no hay nada difícil para Dios. El Padre eterno, que es proveedor, que guarda a su pueblo, que suple las necesidades, el único que puede darnos paz. Entonces, hermano, para ir terminando, ¿estás en busca de alguien que aclare tu confusión y que dé sabiduría? Cristo es la respuesta. ¿Siente que estás pasando por tiempo de desesperanza y desánimo? Cristo es la respuesta. Hoy puedes venir al consejero maravilloso y saciar tu corazón con su sabiduría. ¿Te sientes impotente ante un mundo injusto? ¿Llevas una gran carga que no puedes cargar? Hermanos, dime que es difícil para el Dios Todopoderoso. ¿Te sientes como huérfano, abandonado, solo, triste, inseguro, con temor, con ansiedad, con preocupación? Confía en Cristo, el consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Hay angustias que atormentan tu corazón hoy? ¿Está inquieto y ansioso tu corazón? Cristo es el único que puede darte paz. Llegamos a Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice el evangelista: esto se cumple aquí, la profecía de Isaías 7:14 y 9:6 se cumple en el nacimiento de Cristo Jesús. El mismo, podemos decir, contexto similar, ¿no? Estamos angustiados por el futuro, estamos preocupados por qué va a pasar en este país, estamos ansiosos y estamos tratando de escondernos bajo una celebración para no exponer nuestra necesidad tan grande que tenemos de Cristo. Y Dios nos dice: ven aquí al caudal maravilloso y asombroso, a lavar tus culpas y tus penas en Cristo. Recibe el consejo que necesitas para vivir, recibe la fuerza que necesitas para vivir, recibe el ánimo que necesitas para vivir, recibe la paz que sobrepasa tu entendimiento, que solo puede ser dada por medio de Cristo Jesús. El Dios con nosotros. Oro para que estos nombres no solo sean nombres, sino promesas hechas a ti. ¿No piensas que eso es una gran promesa para ti, de que cada vez que te acercas a Él confiadamente recibirás un consejo maravilloso? ¿No piensas que eso es una promesa, no solo un nombre? ¿No piensas que Él está haciéndote una promesa cuando te dice: yo soy el Dios fuerte, puedes confiar y descansar en mí? ¿No piensas que es una promesa que Él dice: yo soy el Padre eterno que te cuida, que suple tu necesidad, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas? Es una promesa para nosotros. ¿No es una promesa para nosotros que nos dice que Él es el principado de la paz, el representante de la paz, que tenemos y podemos disfrutar de esa paz por medio de la comunión que tenemos con Él, para con el Padre? Oro para que esos títulos, estos nombres, sean realmente promesas que creemos y descansamos y confiamos. Promesas que nos animan a caminar y crecer. Promesas que nos afirman que cada vez más en el conocimiento de quién es Cristo. Permíteme terminar con Isaías 9:7.
el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. No tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Escucha esta otra promesa. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hermanos amados, descansen y confíen en el Señor, porque Él cumplirá sus promesas. En los momentos de ansiedad, de angustia, temor y preocupación, corre al consejero maravilloso. Confía y descansa en las promesas de Cristo, poniendo nuestra esperanza y fuerza en Él. Esta es la única forma de celebrar esta Navidad, esta temporada. No se trata sobre ti, sobre la comida, sobre los lujos, sobre el banquete. Se trata sobre su honor, su gloria, su poder. Confiar plenamente en quién es Él. Vivimos entre sus dos venidas, su primera venida y su segunda venida. Entonces, mientras descansamos en sus promesas, miramos hacia el futuro descansando en quién es Él. Él cumplirá sus promesas. Mi anhelo y mi deseo como iglesia es que nosotros podamos disfrutar de su consejo admirable. ¿Cuánto consejo hay aquí? ¿Cuánta sabiduría hay aquí? Necesitamos conocerles. Necesitamos conocerle. Que podamos disfrutar de su consejo admirable. Que podamos ver su poder obrar en nuestras vidas, por medio de nuestras vidas. Que podamos deleitarnos obedeciendo bajo su mandato, bajo el cuidado del buen pastor. Que podamos ver al amoroso de nuestro lado y con plenitud de paz podamos disfrutarlo a Él y disfrutar que Dios está con nosotros, con sus hijos que ha comprado con su sangre preciosa. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cuánta verdad, Señor, cuánta profundidad, Señor. Y Dios, estamos tan lejos, Señor, de conocerte. Solo hemos rasgado, Señor, la orilla del océano de tu inmensidad. Estamos como niños, Señor, jugando a la orilla del océano de quién eres tú, Señor. Pero Dios, aún, Señor, disfrutando esa orilla, Señor. Que esa inmensidad de tu nombre, de tu gloria y tu poder capture plenamente nuestros corazones. Que nos anime, Señor, a profundizar, Señor, en conocerte a ti, Señor. Que podamos descansar y confiar en tus promesas, Señor. No queremos divagar, Señor, no queremos errar, no queremos seguir el viento. No queremos, Señor, estar corriendo sin sentido, Señor, sin dirección, Señor. Ayúdenos, Señor, a confiar cada día más en sus promesas. Pero Dios, qué fascinante, qué poderoso, Señor. Cuando confiamos, Señor, en ti y te vemos obrar, Señor, más nos enamoramos de quién eres tú, Señor. Porque aún, Señor, teniendo a los hombres más inteligentes en este mundo, Señor, incluso en este salón, Señor, los hombres más admirables, Señor, con tanto conocimiento, Señor, jamás se compararán a la sabiduría divina, Señor. Ayúdenos a correr a tu palabra, a escuchar tu consejo. Señor, planifica nuestra vida, Señor. Sé, Señor, el soberano que eres, Señor, en nuestra vida. Y tú lo eres, Señor. Quita, Señor, cualquier obstáculo que nos impida verte a ti por quien eres. Que podamos confiar en que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Ayúdenos, Señor, a ver a través del miedo, de la adversidad y el temor y las crisis y las tormentas y verlo a usted, Señor, sentado en el trono todopoderoso, el Gibor. ¿Quién podrá enfrentarse a ti, Señor? ¿Qué plan no llevarás a cabo, Señor, si tú tienes el poder para hacerlo? Señor, ayúdenos a descansar en tus brazos de amor como el Padre amoroso. Si hemos luchado, Señor, con sentirnos solos, defraudados, abandonados, fracasados, que podamos sentirnos seguros en tus brazos de amor. Tú eres el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Las alimentas, las cuidas, las guías, y aunque anden por valle de sombra de muerte, dice tu palabra, no temerán porque han confiado en ti, Señor, el Altísimo y Soberano.
en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones, cuando nuestro corazón está abatido, Señor, que podamos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento y entender que en esta temporada es tan importante fijar nuestra mirada en ti, confiar en ti, porque rápidamente la bulla del mundo, el brillo del mundo, la celebración cultural puede robarnos, Señor, de poner nuestro enfoque en ti, en el consejero, en el príncipe de paz, en el Dios fuerte, en el Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Que podamos crecer cada día más a la plenitud, Señor, a la estatura, Señor, del varón perfecto, Cristo Jesús. Que podamos entender que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, por amarnos como nos amas. Aún, Señor, estamos hoy bajo tus promesas. Y eso alienta y anima a nuestros corazones. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia.